Hola a todos y bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a ver algunas preposiciones. Vamos a ver las preposiciones to, at, in y into. Entonces, esta clase debería estar en vivo en Facebook y también en YouTube. Lo mejor lugar verlo es en YouTube. En YouTube, si eres miembro de mi canal, hay un chat. Si no eres miembro de mi canal, pueden unirse a mi canal. Haz un clic en el signo de dólar abajo del chat en YouTube. Ok, vamos a empezar. Preposiciones to, at, in y into. Primero tengo que mover este. Vamos a ponerlo aquí, creo. Vamos a ponerlo aquí. Y después puedo mover eso. Vamos a empezar. Voy a mover eso. Vamos a empezar con to. Usamos to con ciertos verbos como come, go, tengo come dos veces, return, travel. Por ejemplo, tengo ejemplos, siempre es mejor explicar sus cosas con ejemplos. Por ejemplo, go to Peru, go to Mexico. Un ejemplo que tengo aquí es I went to Peru in 1996. Este se traduce al español como fui a. El to aquí es como el a en español. El to aquí en inglés es como el a. Sirve la misma función. Otro ejemplo es con el verbo return o go back. Esos dos verbos son sinónimos. Return es un verbo normal y go back es un verbo que tiene dos partes. En inglés, esos tipos de verbos se llaman phrasal verbs. Hay muchos en inglés. Y generalmente los nativos, cuando hablamos diariamente, usamos el phrasal verb. Entonces el ejemplo aquí es go back o return to Brazil. Y el ejemplo es I returned or I went back to Brazil in 2005. Básicamente es más común que vas a escuchar went back. I went back to Brazil in 2005. Return, went back. Cuando comparamos los verbos compuestos, se llama en español, o phrasal verbs en inglés, siempre hay un verbo normal. Generalmente los verbos compuestos son menos formales. Y son los verbos que los nativos usan más diariamente, más general. En español otra vez vemos que el to se traduce a en español. Go to bed. I went to bed at 11:30. Aquí go to bed, este es en el infinitivo, went to bed. Otra vez el to es como a. Pero probablemente esta traducción está mal porque creo que en español es me acosté, del verbo acostar. Ustedes tienen un verbo para eso, no tenemos verbo en inglés, para eso decimos go to bed. I went to bed at 11:30 p.m. Aquí vemos otro uso de to. Go to a concert. Go to a bank. Perdón, estoy mal aquí. Debería hacer eso primero. Go to the bank. Go to the hospital. Go to the school. Realmente eso está mal porque el último no se dice go to the school, decimos go to school. Déjame poner eso abajo porque es un caso, es un ejemplo porque siempre hay muchas excepciones aquí. Go to school, porque el school no lleva el the. Nosotros go to the bank, go to the hospital. Pero supongo que podemos decir go to hospital. Déjame pensar en eso. He went to hospital.
Sí, he went to, no siempre tenemos que usar el artículo the con el bank, pero en el hospital a veces sí, a veces no. Sí, las reglas aquí son un poco complicadas. Pero está bien así, go to school. En el caso de hospital depende en el contexto. Pero go to the bank, casi siempre creo que tenemos que usar the o un artículo, go to a bank o go to the bank. So, por ejemplo, I'm going to the bank. En español es voy al banco. Sabemos otra vez que el to es como el a en español. I'm going to the bank. I'm going to the hospital. Where are you going? ¿Dónde vas? I'm going to the bank. I'm going to school. Sin el the. O podemos decir en algunos casos, he's going to hospital. ¿Cuál es la diferencia? He's going to the hospital. He's going to hospital. Creo que cuando una persona está enfermo y se va al hospital porque está enfermo, es decir, he's going to hospital. Pero creo que cuando, por ejemplo, estamos visitando el hospital, cuando decimos going to hospital, creo que es como se va a internar en el hospital porque está enfermo. Pero he's going to the hospital, he's visiting the hospital, o se va a visitar y después va a salir. Creo, estoy pensando de esa regla ahora en mi mente. Vamos a seguir going to, o go to a concert, go to a party, go to a match. A match es un partido de fútbol, de soccer o de otro juego. Decimos en inglés match. So, con eventos, básicamente con eventos. I didn't go to the concert because it was cancelled. No fui al. So, aquí otra vez vemos el to. En todos esos vemos que el to es como se dice en español a. Otro ejemplo. Come to my house. Come to my house. Are you going to come to my house later? Cuando decimos la diferencia entre go to my house and come to my house, si yo digo come to my house es como una invitación. Puedo decir, are you going to come to my house later? Si te veo en la calle, puedo decir, are you going to come to my house later? O come to my house later es una invitación. O si estoy en mi casa, en mi celular digo, come to my house, ven a mi casa, creo en español. Pero si estamos afuera en la calle también puedo decir, go to my house. En ese caso quiero que tú vas a mi casa, tal vez, go to my house and collect my dog, por ejemplo. Pick up my dog. Pick up es una otra phrasal verb que significa recoger. So, puedo usar las dos, tienen diferentes sentidos. Go to my house and pick up my dog. No estamos en mi casa. Yo digo a ti, vete a mi casa para recoger mi perro. Estoy en la calle, también digo, come to my house later o come to my house now. Es como una invitación. So, pero las dos, go to y come to, seguido por la preposición to. Aquí tengo otro ejemplo, be taken to hospital. Por ejemplo, Stephen was taken to hospital. Aquí sin el the. Stephen was taken to hospital. Stephen fue llevado al hospital. Esta frase aquí está en el passive. Eso significa que otra persona, Stephen was taken to hospital by the doctor. Podemos decir. Por ejemplo, Stephen was taken to hospital by the doctor. So was taken, otro ejemplo así. Aquí es be sent to prison. Darren was sent to prison. Déjame mover este texto aquí. Que está tapando. A ver si puedo arreglar este.
Es difícil. Vamos a mover eso abajo. A ver si puedo moverse arriba un poco. Yeah, so ¿dónde estaba? Yeah, be sent to prison. Cuando vas al cárcel porque el juez, be sent to prison by the judge, por el juez, por el corte. Darren was sent to prison. Otra vez en español. Todos esos en español es como el A en español. Es como el A. Drive to the airport. Can you drive me to the airport? Otra vez me pueden llevar al aeropuerto. Travel to a place. Travel to Cuba. I'll be traveling to Cuba next month. Y aquí el español a Cuba. So, todos esos verbos están seguidos por la preposición to. Go to, return to, or go back to, welcome to, go to bed, go to the bank, go to the hospital, go to school, go to hospital, go to a concert, go to a party, go to a match, a football match, come to my house, be taken to hospital, be sent to prison, drive to the airport, drive to the hospital, drive to the school, drive to the shopping mall, travel to Cuba. Todos esos verbos seguidos por la preposición to. Abajo aquí, trip to, visit to, on my way to. Otros verbos seguidos por to. Did you enjoy your trip to France? ¿Disfrutaste tu viaje o tu viaje? Sí, tu viaje a Francia. Did you enjoy your visit to the zoo? So trip to, visit to. Aquí esas palabras trip y visit son sustantivos. El verbo aquí es enjoy. Did you enjoy your trip to France? Did you enjoy your visit to the zoo? And finally, en esta página tenemos esta frase aquí, on my way, on my way. So, where are you going? Esta es como una conversación. Where are you going? ¿Dónde vas? I'm on my way to the shop. So, esta expresión on my way, seguido por to, en español es estoy en camino. I'm on my way. Y también en español está seguido por el a. So, estoy en camino a, en español, on my way to, in English. Déjame ver si solo tengo Norma en el chat. No sé si tengo otros miembros en el chat. Si los miembros me pueden preguntar cosas. Y si no eres miembro del canal, pueden unirse. Haz un clic en el signo de dólar y ahí pueden unirse y me pueden preguntar lo que quieren, y después también hay PDFs. Vamos a seguir. Este es más o menos todo de to. Vamos a ver ahora, hay más de to. Get to. Get es un verbo en inglés que tiene muchísimos diferentes significados. Creo que en el diccionario tiene más que 70 significados. Casi siempre está seguido por una preposición. Cuando tenemos get to, el significado literalmente, o la traducción literalmente de get en español es obtener. Pero si decimos get to, es como sinónimo con arrive en inglés, o en español es llegar. So, por ejemplo, what time did you get to work? What time did you get to work? Or what time did you get to the office? What time did you get to the airport? This is a question.
So, en español es ¿a qué hora llegaste a tu trabajo? ¿A qué hora llegaste a la oficina? ¿A qué hora llegaste al aeropuerto? What time did you get to work? Sinónimo es arrive, pero arrive está seguido por la preposición at. So, what time did you get to work? What time did you arrive at work? Como he comentado antes hoy, es más común que los nativos vamos a usar get to en cambio de arrive at. Arrive at es posible, pero la mayoría no lo usan. Es menos formal decir get to, más formal decir arrive at, más común que la gente dice get to. What time did you get to work? What time did you get to the office? What time did you get to the airport? What time did you arrive at work? What time did you arrive at the office? What time did you arrive at the airport? Answers. I got to work at 8 p.m. At 8 a.m. I got to work at 8 a.m. I arrived at work at 8 a.m. Cuando hablamos de ciudades, se usa arrived más la palabra in. Podemos decir I got to London at 8 a.m., que es lo mismo que vimos arriba. I got to work, I got to London, I got to the office. Or I arrived in London at 8 a.m. No podemos decir I arrived at London. Está mal. Where's that? Yes. Eso está mal. Aquí decimos I arrived at work, pero aquí I arrived in London. So esa es una de esas preposiciones son muy engañosos porque hay reglas y hay excepciones de las reglas. Hay muchos diferentes casos. Se puede gastar horas estudiándolo. Son un tema de mucha confusión para personas que quieren aprender inglés. Con el tiempo, con práctica, así se puede estudiar las reglas, pero siempre, como digo en todos mis videos, es bueno estudiar las reglas y te ayudan, pero en el fin hay que practicar, hay que escuchar y con práctica, experiencia, lo vas a aprender cuál es la preposición correcta. Con países, con countries in English. When I got to France, I had to change planes. When I arrived in France, I had to change planes. So este es igual de las ciudades. And aquí tengo arrived in también. So si usas arrived con países y ciudades, hay que usar arrived in, not arrived at. O puedes seguir diciendo I got to. Pero no creo que estoy pensando en porque no creo que puedes decir I got to France in 2001. Solo se puede decir eso si es como un punto en un viaje. O sea, no se puede decir que se pasa a Francia para vivir. No puedes decir, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchos años en México, tengo casi 20 años en México. Yo no puedo decir, déjame pensar, I got to Mexico in 2001. Es posible, pero en algunos contextos. Generalmente voy a decir, I arrived in Mexico in 2001, como este. Realmente, si digo I got to Mexico, es como, tiene que estar relacionado con una historia larga, de un viaje largo. O sea, fui a Perú y después I got to Mexico y después fui a Brasil o algo así. More examples o más ejemplos. They arrived at the party late. O podemos decir they got to the party late. Llegaron a la fiesta tarde. When did he arrive in Spain? Otra vez, con un evento o la regla general con arrive is arrive at.
Pero con países y con ciudades es arrive in. Ok, no tengo personas en el chat. Vamos a ver ahora esta palabra home, porque home es, en español es como hogar, o tal vez casa, o casa es house, o vamos a dejarlo como hogar. Es una excepción, es un caso especial, porque decimos go home, come home, get home, on the way home. So, for example, I'm tired, let's go home. Aquí con home no vamos a poner la preposición to. Eso está mal. Let's go home. Antes, vimos antes, vimos en la pantalla anterior. Where are you going? I'm on my way home. Aquí tampoco no vamos a poner to, porque con home no se usa to. No sé por qué, pero así es. Compara con I'm on my way to my house. ¿Cuál es la diferencia? I'm on my way home. Estoy en camino a mi hogar. No sé si puede decir eso en español, pero en inglés decimos así. And es I'm on my way to my house. Estoy en camino a mi casa. En inglés esta frase es más común. Where are you going? I'm on my way home. I'm on my way home. No, I'm on my way to my house. Aunque es posible. Pero, okay, so home is una excepción. What time do you get home? What time? I'm going home in an hour. Okay, so home is una excepción. Creo que este es el último que tengo, es la palabra into. Into. So aquí tengo un gráfico porque into, go into, get into, etc. es como entrar en español. Entrar. Es una preposición de movimiento. So, por ejemplo, he opened the door and went into the room. He went into the room. O sea, en español es que entró la habitación. So, into es como entró. Pero en español están usando un verbo. Este es un verbo. Ahí tenemos el verbo en inglés también. Podemos decir, he opened the door and entered his house. Eso es la traducción directa al español, pero no es muy común que las personas van a decir eso. Es más común que vamos a decir, he went into the room. Sorry, aquí puso house, pero fue room. He went into the room. He entered the room. Podemos decirlo como en el español, pero es más común en inglés a decir, he went into the room. Otro ejemplo. A mosquito flew into my house and bit me. A mosquito flew into my house and bit me. Un mosquito entró a mi casa y me picó. Otra vez aquí puedo decirlo como ustedes dicen en español. A mosquito entered my house, pero suena un poco raro. No sé si está correcto, pero es como muy informal. A mosquito entered my house. No, a mosquito flew into my house. Aquí estamos usando, aquí no puso volar. No sé cómo se puede poner eso en español, porque en este caso tiene que usar la preposición. Tengo otra nota aquí porque con algunos verbos usamos in y no into. Por ejemplo, en el caso de subir el auto, que en español es subir el auto, decimos get in. She got in the car. O también podemos decir she got into the car. Realmente no hay diferencia. Lo que estamos haciendo aquí es omitiendo el to. She got in the car. She got into the car. No hay diferencia.
Aquí, I put the milk in the fridge. So, aquí I put the milk into the fridge. Eso no realmente no decimos en el caso de refrigerator. No vamos a decir into. Sí está entrando la leche en el refrigerador, pero decimos I put the milk in the fridge. So, otra ocasión, las reglas son muchas reglas que son difíciles a veces. I put the milk in the fridge. ¿Qué más? In a box, por ejemplo, I put my cell phone in its case, en su estuche. Otra vez con eso se puede decir I put my cell phone into its case or I put my cell phone in its case. Estoy intentando pensar si hay una diferencia. Put my cell phone into its case. Creo que es lo mismo, pero tal vez I put my cell phone into the case or she got into the car, en cambio de I put my cell phone in its case or in the car. Creo que suena un poco más enfático. Dice I put it into its case. O sea, es un poco más fuerte, pero realmente significa lo mismo. Nota aquí que el contrario de into is out of. She got out of the car and I took the milk out of the fridge. Y otra nota que tengo aquí es que no decimos into con otros tipos de transporte como bus, train, motorcycle o motorbike en inglés británico, motorcycle en inglés americano, o bike que es bici o bicycle. En esos casos no es get in como el auto, el car es get in the car, and lo contrario es got out of the car. Con esos modos de transporte es got on or got off. I got on my motorcycle, I got off my motorcycle. El otro como car es taxi. I got in the taxi, I got out of the taxi. Porque taxi es como un coche. Finalmente aquí tengo dos cosas a comparar. Compare esas dos frases. Make them clearer. She's gone for a walk in the garden. She walked into the garden. So where is she? ¿Dónde está? She's gone for a walk in the garden significa que está en el jardín haciendo un paseo o caminando en el jardín en este momento. No está aquí, está haciendo un paseo o dando un paseo en el jardín. And she walked into the garden. Y eso es una frase que significa que entró el jardín. Está hablando de su entrada al jardín. She's gone for a walk in the garden, or she's in the garden. Está en el jardín ahora. She walked into the garden. Entró el jardín. Ok, con eso creo que he terminado. Tengo 10 preguntas. Las preguntas realmente son para los miembros del canal, pero Norma, no sé si Norma está ahí, me parece que no tengo nadie ahí. Vamos a abrir el chat a todos, porque si no, nadie me va a responder. So, el chat está abierto. Aquí tenemos 10 preguntas. Lo que tenemos que hacer es, lo que tienen que hacer ustedes es pon las palabras to, at o into en los espacios, o a veces nada, a veces no hay nada, nothing. So, hi Daisy. Who's got the answer to number 1? They were taken
¿Qué va aquí? To, at, into, or nothing. To, at, into, or nothing. Has anyone got an answer? Number 1. So Christopher Flores Vargas says they were taken at hospital, and that unfortunately Sandra says at. So the first correct answer is from Elvira. They were taken to hospital. So si vamos a regresar aquí, fue la parte relevante y eso. Taken to hospital. Sí, a veces podemos usar la preposición at con el hospital. Por ejemplo, podemos decir, o sea, depende de la situación. He was taken to the hospital. Where's Mark? He's at the hospital. Or where's Mark? He's in the hospital. Tienen diferentes significados. Taken to the hospital, aquí tenemos que los llevaron al hospital, aquí tenemos que usar la preposición to. He's at the hospital, significa que está en el hospital, pero no porque está enfermo. O sea, está visitando. No está internado. Si decimos he's in the hospital, significa realmente que está internado. O podemos usarlo porque queremos dar énfasis que está adentro del hospital. La diferencia de he's at the hospital es como un punto en un espacio grande, y está in the hospital es más como está adentro del hospital. Pero si está internado, vamos a decir he's in the hospital. Okay, so number 2. The number 1 was they were taken to hospital. I met John on my way. ¿Cuál va aquí? Number 2. I'm on my way. Si responden, pon el número, por favor, porque no sé cuál están respondiendo, porque a veces hay mucho demora en el chat. There's a lag. So Alba says nothing, and that is the correct answer. Recuerdas con home. Home es una excepción. Aquí no va nada. Nada. I met John on my way home. Con nada. No, recuerden, aquí hablé de home, y home no lleva ninguna preposición. Es go home, come home, get home, on my way home. Get home es llegar a casa. Number 3, I met John on my way. Recuerdas que esta frase on my way significa en mi camino o en camino. Number 3. Number 3. Anyone got? 2 says Alba. Frey says, and Isabel says 2. I met John on my way to. Very good. Normally after on my way, we're going to use to. We're going to use to. It's only home que es la excepción. Number 4, let's take an Uber. Number 4.
Yeah, Marcelo says 2, Strauss says 2. I presume that's number 4. So the answer, yeah, is 2. Let's take an Uber to the airport. The Amazon River flows the Atlantic Ocean. Este es un poco, tal vez un poco más complicado. Number 5. Number 5. So Isabel says, number 5 says in. No. And Elvia says in, which is no, it's not correct. No. Christopher says 2, which is also not correct. Este es un poco engañoso porque no hablé de este tema exactamente, pero es uno de esos 3 aquí. Y no es 2 y no es at. So solo hay una opción. Yeah, Elvia, into, yeah, es que pensamos de un mar o océano como un espacio de 3 dimensiones y el río entra. Es como puede decir en español, el río Amazonas entra el Atlántico, flows into. So, number 6. Y flows es un verbo que significa, no sé la traducción de flow en español, pero agua, water, a river flows, es agua moviendo. Number 6, Isabel says in. Have you ever been in Spain? No, it's not been in Spain. No. In no es correcto. Have you ever been at Spain? No. To, says Frey. Very good. Have you ever been to Spain? Have you ever been to Spain? Yeah. If we're talking about visit, have you ever been to Spain? Have you ever been to China? No, I've never been to China, but I've been to Spain. Number 7. I didn't have my key, but I got the house through the window. O sea, no tuve mi llave, pero la casa a través la ventana. Number 7 says, Isabel says 2. No, it's not 2. Lo que tiene que pensar de eso es como, bueno, vamos a ver, yeah, Christopher and Miguel have the correct answer. Got into. Lo que estamos diciendo es entré la casa por la ventana. I'm putting it in Spanish now. O sea, en inglés podemos decir entered, pero como he comentado antes, no es muy formal decir entered. So eso, flow into, get into, son como en español entrar. Pero no estamos usando el verbo entrar, estamos usando otro verbo más específico, más la preposición into. Number 8, welcome.
Number 8, welcome at, says Isabel. Elvia says to. Yeah, it's welcome to. Welcome to the hotel. Welcome to Mexico. Welcome to London. Number 9. A bird flew. Flew is el pasado de fly, volar. Fly in el presente, flew in el pasado, flown. Pasado participio in español es volar. Number 9, a bird flew. My house. Yeah, Dalila. A bird flew into. It's like a bird entered. Creo que en español será un pájaro entró en mi casa volando. A bird flew into my house. And finally, we arrived in. I don't know if that's number 9, number 10. It's not in, no, number 10. Yeah, Miguel and Christopher have the correct answer. Remember, con aventos is at or arrive at. El alternativo es decir we got to the party very early. Significa lo mismo. We arrived at the party or we got to the party. Ok, con eso he terminado. Muchas gracias a todos que han visto este video en YouTube, en Facebook y espero regresar pronto con otros videos. Goodbye.